Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con este trabajo que tenemos de seguir conociendo la palabra de Dios, y qué mejor que a través de este formato que estamos ahorita manejando. Y pues vamos a contemplar lo que es este mensaje del querigma, que es Biblia en sí. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace 8 días nos dijiste cuánto nos amas. Hace 8 días nos dijiste que se moverán las montañas, pero tu amor por nosotros nunca, aún a pesar de que pudiéramos ser malos a tus ojos. Entonces te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo para comprender esto que vamos a estudiar el día de hoy, y que pues es la respuesta a tanto problema que tenemos familiar, social, a tanto problema que tenemos en el mundo. Danos el Espíritu Santo para comprender esta gran verdad que tiene su raíz en lo más profundo de nosotros, cuando no nos dejamos llevar por tu palabra. Asístenos con tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segunda entrega en esta tarde-noche. Traten de llevar la secuencia, traten de llevar el orden. Va a ir así como en cascada toda esta temática. Continuamos con el amor de Dios, pero se va a entreverar una gran realidad. Y que, dispénsenme, hay algunas imágenes que le tuve que bajar de tono, igual también para que la empresa que nos permite transmitir pues no nos vaya a quitar en un futuro este material. Entonces pues nos están observando, y la finalidad es de que se refuerce el conocimiento. Ahí está, miren, la salvación en Jesús, el pecado del mundo. Esta palabra pecado, a veces hacemos chistes, y es una realidad que enmarca incluso mucho del sufrimiento que estamos teniendo hoy, la maldad. Vamos pues, porque son varias diapositivas, no me voy a entretener mucho. Por favor, tomen nota si así lo ven, y si se los podemos enviar por correo, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero sí es importante que vayan dando la secuencia de esto. Ya Papá Dios nos dijo que nos amaba, que nos creó, nos tejió en el seno de nuestra mamá, que nos dio dignidad de ser sus hijos, que Él creó todo lo que existe para nosotros, y que al final del camino dijimos, si no podemos experimentar el amor de Dios, hay razones. Una es la figura dañada paterna, y la segunda es nuestro propio pecado. Vamos a analizar hoy esa parte, el pecado, que nos impide sentir, gustar, gozar del amor de Dios. Bien fácil, bien sencillo. Continúo. Además de la creación, el amor de Dios se nos muestra en la salvación. Vean ustedes, sigo poniendo los pies de ese bebé, las manos de esa mamá, porque así Dios se entusiasma con nosotros, así como una mamá se ilusiona con sus hijos, así Dios también se ilusiona con nosotros, se ilusionó, nos soñó de una manera, como una mamá o un papá sueña que sus hijos lleguen muy alto. Entonces, además de la creación, el amor de Dios, ¿dónde lo podemos ver? Aparte de que nos creó, nos dio la tierra y todo cuanto contiene, se nos muestra en la salvación. ¿Qué es esto? Pues esto implica ya una perdición. Entonces Él nos quiere salvar. ¿Por qué? Por su amor. ¿Salvar de qué? Pues ya vayamos viendo que hoy necesitamos salvación, por lo menos de mí mismo, de mis sentimientos enfermos, de mis acciones, de mis errores. Por eso vayan observando esto que vamos viendo. Ya dijimos, Papá Dios nos creó, miren qué imagen tan hermosa. Un papá, cómo se llena de ilusión con un hijo, y ni él mismo se explica cómo ama y cuánto ama a su hijo, cómo es esta realidad. Vean ustedes, así Papá Dios nos mira a nosotros con amor. Vean lo que ha creado: montañas, agua, miren los delfines, el mar, que es inmenso, que está lleno de vida, y que se dice que de ahí salimos, de ahí salió la vida. Entonces, pues todo lo creó por amor.
Todo lo creó por amor para usted y para mí. Por eso vuelvo a poner esta imagen donde vemos el amor que Dios nos hizo capaces de dar a un ser tan pequeño. Especialmente ustedes que son mamás, que son papás, pueden entender esta realidad. Por eso contemplamos que Dios nos ha hecho con amor. Somos una maravilla gracias a Él. Vean ustedes esas montañas, vean ustedes las aves. Esta foto es mía también, se las regalo, por ahí la publicaré, de aquí de la huerta. Es una maravilla ver la vida en cada hoja, en cada rama, en cada ser viviente. Vean ustedes que Dios nos creó con colorido, con alegría, para disfrutar todo. ¿Quién no disfruta el fruto de este árbol, que es una guayaba esta? ¿Quién no disfruta un día de campo? ¿Quién no disfruta el cantar de las aves? Pues Dios lo hizo para nosotros. Dios mantiene su amor fiel y lo sigue manifestando. Su amor por nosotros es fiel. Y la prueba está de que todavía existimos, estamos vivos, porque Papá Dios pudo haber destruido su obra y pudo haber hecho de nuevo la plana. Pero si estamos vivos, tenemos lluvia, ahorita llovió muy bonito, significa que el amor de Dios es fiel, aún a pesar de tanto problema que tenemos hoy. Ya ven hoy cómo las noticias amanecen con una manifestación fuerte de los seres humanos, ¿no? Y pues Él sigue manifestándolo. ¿Dónde? Pues en cada ser humano que nace, en cada mano, en cada ojo, en cada bebé que viene al mundo, en el agua que llueve, en los alimentos. Ahí está Dios. Por eso miren, vean ustedes, pero no podemos experimentar el amor de Dios y la salvación de Jesús por el pecado. Esto es lo que nos va a estorbar para sentirnos bien amados por Él, bien amadas por Él. Esto es lo que va a estorbar, el pecado. ¿Qué nos aleja de Él? Así tal cual, pero vamos a ver que el pecado es producto de nosotros, no de Él. Y eso nos aleja de Él, nos separa de Papá Dios. La palabra lo afirma en Jeremías capítulo 2, verso 13. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. Si empezamos a comprender qué es el pecado, aquí está, me dejaron a mí. Otra traducción dice, me abandonaron a mí. Si quieres saber qué es el pecado entiéndalo como esto, me dejaron, me abandonaron, siendo que yo les di la vida, yo les di el ser, yo les di todo lo que tienen, me abandonaron a mí, que soy manantial de aguas vivas, para hacerse tinacos, cisternas, aljibres agrietados que el agua no retienen. Por eso están resecos. Esa es una metáfora preciosa donde dice el Señor, ya no retienen mi amor, mi vida. ¿Por qué? Porque me han alejado, me han abandonado. Me han abandonado. Dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso lo dice en Jeremías. En Romanos 2:13, que dice, todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios, entiéndase, todo lo bueno de Dios, que es todo. Es la amistad de Dios, es la alegría de Dios. San Ireneo decía, la gloria de Dios es ver al hombre feliz. Así se puede traducir. Entonces, la gloria de Dios está privada en nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. No porque Él nos haya abandonado, sino que nosotros, dice Jeremías, porque me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Estas flores, si no reciben agua, se mueren. Por eso nosotros a veces olemos a muerte. ¿Por qué? Porque hemos abandonado al autor de la vida. Entonces, todos han pecado. Todos, nadie se salva, ni usted ni yo. Y Jesucristo lo dice, el que esté libre del pecado que arroje la primera piedra. Para que quede claro, el pecado nos separa del amor que hace 8 días hablábamos de Papá Dios. Vea usted una figura de lo que puede ser el pecado. Abandonar a Dios es la avaricia, es centrarme en placeres de la vida.
hacerlo a un lado, sus leyes, lo que Él me invita a vivir, porque sus leyes me ayudan a convivir bien. De ahí que estas imágenes nos dan un poquito la idea de qué es ese alejamiento. Vea usted otras imágenes. En vez de convivir en amor, hay pleitos, hay heridas, hay avaricia, hay robo, hay muchas cosas que están lastimando nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro mundo, y que sin duda ese es el reflejo de este abandono. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han convertido en tinacos agrietados. Ya no me retienen, ya no. Dice aquí, un muro nos separa de Dios, un abismo. Un muro así me tocó conocerlo allá en Tijuana, que separa Estados Unidos de México. Así como lo ve, así está el muro y entra hasta el mar. Y pienso yo cómo hoy podemos ejemplificar esta realidad. Un muro nos separa de Dios, un abismo infranqueable, nos mantiene alejados de la fuente de la vida. El resultado es la muerte. Acá está la vida, y si no nos conectamos con la vida, nos va a dar muerte, simbólicamente hablando. Ahí están otras imágenes fuertes, le bajé un poquito la tinta. No es otro afán más que ver un poquito la destrucción que el mismo ser humano, hasta él mismo se destruye, él mismo pierde su identidad, ya no sabe quién es. ¿Por qué? Porque el pecado lo tiene atrapado. Génesis 6:5. Este texto me duele mucho. ¿Por qué? Porque ahí está el capítulo 6:5, por lo siguiente: y vio Dios que la maldad de los hombres, entiéndase seres humanos, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el lenguaje de Dios en la Biblia. Él escribe a través de los autores humanos. El Espíritu Santo transmite esta idea. Esta es revelación, esto lo da Dios. Génesis, para los que están estudiando Biblia, mire cómo se escribe Génesis, capítulo 6, verso 5. Ahí se me fue 2 puntos, pero tendría que ser coma. Y vio Dios que la maldad de los humanos era mucha. Pues este escrito tiene miles de años. No sé exactamente ahorita la fecha, se la voy a conseguir, pero ciertamente hay quien habla que fue desde el tiempo de Moisés esta escritura. Voy a investigarlo más, decirle fechas más o menos cercanas. Fíjese cómo Dios ya se expresaba, ¿sí? Pura maldad, y que era mucha, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Palabra de Dios. Génesis 6:6 es el siguiente verso. Génesis 6:6: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto duele mucho. Y se arrepintió Papá Dios de habernos creado en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto es el pecado. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han convertido en cisternas agrietadas, tinacos agrietados que ya no retienen. Y esto es lo que Papá Dios dice: se arrepintió. Yo creo que una mamá o un papá se ha arrepentido de haber traído a sus hijos, y más si le salieron unos hijos obstinados, renegados, lastimosos. Pero fíjese, más adelante Dios nos dará una buena noticia. Así como usted se arrepiente de haber dicho tal vez esa frase: ay, pero ¿por qué traje este niño? ¿Por qué me embaracé? Papá Dios también dirá algo parecido. Vea usted, ¿sí?, de continuo haciendo mucho mal. Esta ave llena de combustible que se saca del mar por ambición, ¿sí? Vea el rostro de la maldad cuando se aplica a una persona. Vea esos rifles de asalto, esos rifles de asaltos que hoy aparecieron en televisión. Miren estas metralletas, cómo se apunta a un ser humano. De suyo sus planes son maldad. El salario, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Papá Dios, en su cólera, vamos a hablar de su cólera, de su enojo, decidió la muerte. Y ahí lo dice en el capítulo 6 del Génesis. Léaselo completo. Dice Papá Dios
que el hombre, el ser humano, no viviría muchos años en la tierra por su maldad. Es el dolor de Dios, y ahí lo dice en su palabra. Por eso Adán y Eva hicieron lo que papá Dios prohibió, querer ser como Él. Es la raíz de la soberbia nuestra. Y mire, hoy en día, si se fija, Adán y Eva, movidos por el enemigo, comen del fruto prohibido. El fruto prohibido, entiéndase, ser como Dios. Y hoy en día muchos han dicho, pues si Dios le prohibió a Adán y Eva eso, pues yo me voy con el que no lo prohíbe, que es el enemigo. Y eso lo escuché hoy a un buen doctor, Juan Bosco, que decía eso. El hombre prefirió irse con aquel que sí le permite el fruto prohibido. ¿Y cuál es ese fruto prohibido? Insisto, en primer lugar, quitar a Dios, y el hombre ponerse en el lugar de Dios. Siglo XXI, así está la realidad hoy. Por eso dice, miren estas imágenes que simbolizan la muerte, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, me han abandonado a mí. Ahí está la primera definición de pecado. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Por eso tienen sed, sed de justicia, sed de paz, sed de tranquilidad. ¿Por qué? Porque me han abandonado. Me han abandonado. Porque si estuviéramos ahorita unidos tú y yo, todos tendríamos paz y tranquilidad. Es verdad. ¿Quién de ustedes ha experimentado una buena confesión, una buena comunión y se siente muy bien? Y su vida va muy bien, pero vuelve al pecado y se siente mal. El hombre no quiere la guía de Dios. Escogió caminar con sus propias luces. Eso es el pecado. No quiere la guía de Dios. Ese es el pecado. Caminar con mis propias luces, mis propias fuerzas, mi propio poder. Vea usted esta imagen, cómo simboliza, y la pusimos ahí como, no, yo no quiero nada contigo. Yo camino solo. Dice aquí, con sus propias fuerzas, el hombre busca construir solo su vida. Se siente autónomo. Autónomo significa que él hace sus leyes y él se rige por él mismo. Rechaza toda dependencia de Dios. Es más, ya hasta Dios lo quieren quitar de su vida en este tiempo, y también a nosotros quieren que ya los quitemos. Para ellos es una idea y a propósito, no esencial. Se hizo el hombre su único artífice y creador. Autosuficiencia, soberbia, pecado del enemigo. Te prohibió, yo no te prohíbo, tú come. Ven, mira, tómalo. Y se asocia precisamente con lo prohibido, con lo que no. Pero es engañoso esto. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23, palabra de Dios. Todos, usted y yo. Por eso a veces estamos sufriendo tanta violencia, estamos sufriendo tantas injusticias, estamos sufriendo matrimonios que se están deshaciendo, estamos sufriendo enfermedades. Eso lo vamos a ver porque tiene consecuencias. Este abandono, este querer caminar sin la guía de Dios. Sí, porque si papá Dios dice en su palabra, no robarás, imagínense que nadie robara en un día. No matarás, imagínense que no muriera nadie en este día por asesinato. Yo no sé qué dirían los noticieros en la noche. Palabra de Dios. El malvado escucha la voz del pecado en el fondo de su corazón. Piensa demasiado bien de sí mismo para apreciar su culpa y detestarla. Salmo 36, versos 2 y 3. Palabra de Dios. El malvado escucha la voz del pecado. O sea, la voz del pecado existe. Podríamos traducirla en la tentación. Hazlo, que no pasa nada. Como resonando esa frase del enemigo a Eva, nuestra madre, y la debilidad de uno que dice, bueno, lo voy a hacer. El pecado tiene voz en el fondo del corazón. El hombre piensa demasiado bien de sí mismo y para apreciar su culpa y detestarla, es decir, siempre pienso bien de mí, como diciendo, no es malo, no pasa nada. Bueno, soy débil, ¿no? Y esto usted y yo lo hemos experimentado. Salmo 36, verso 2, ahí está.
El malvado escucha la voz del pecado en su corazón, en el fondo de su vida. También el pecado habla, ya lo hemos visto en ese salmo, como hace Dios en la Biblia. Bueno, si el pecado habla, pues también tenemos la voz de Dios que nos habla para corregir. Aquí no se sienta mal, aquí si aceptamos que le hacemos caso al pecado, escuchamos su voz, bueno, pues hoy escuchemos la voz del Señor. Él también nos habla. Y vencer el pecado es no abandonarlo ya a Él y no convertirnos en cisternas agrietadas. El pecado habla al corazón del hombre. El hombre sabe el pecado cometido contra sí mismo. Sí, hay pecados muy personales, muy míos, donde yo mismo he lastimado, he herido y conozco mi pecado. Segundo, el hombre sabe el pecado contra otro. Sí, cuando le hemos robado a otro, cuando le hemos defraudado, le hemos sido infiel, cuando le hemos lastimado al otro. Lo que no nos imaginamos es el pecado contra Dios, el dolor de Dios. Ese nos falta saber y preguntarle: oye, papá Dios, ¿tú qué sientes cuando te hemos fallado? ¿Tú qué piensas? Jesús afirma: solo el Espíritu Santo es capaz de convencer al mundo en lo referente al pecado. Juan capítulo 16, verso 8, palabra de Dios. Por eso estamos invocando mucho al Espíritu Santo y ojalá lo invoquemos siempre, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender esto: el pecado contra mí mismo, el pecado contra los otros y el pecado contra Dios. Y no se le olvide, el único pecado que no puede ser perdonado es contra el Espíritu Santo. Es que ya es la última, ya es lo último que Dios nos deja, su Espíritu Santo, y rechazarlo es ya obstinarnos totalmente. Mientras aceptemos al Espíritu Santo en nuestra vida, todavía tenemos posibilidad de que Él haga el milagro de nuestra sanación, de nuestra salvación. Solo Dios puede hablarnos del pecado. Claro, nosotros no podemos hablar del pecado porque estamos dentro del pecado. No sabemos cuánto hemos lastimado, ni tan solo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos quedan huellas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, gracias al pecado? ¿Cuántas veces dejamos huella en el otro por nuestro pecado? Pienso un robo, pienso un abuso de cualquier tipo, pienso una mala palabra dada, una burla, pienso algo que no sea de acuerdo al amor, y cómo lastima a otra persona. Romanos 1:18, léanlo despacito conmigo, espero que se alcance a ver. Romanos 1:18, la siguiente diapositiva traerá el siguiente verso, que es el 21, ¿sí? Dice aquí Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ojo, la ira de Dios, la palabra de Dios habla del enojo de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Palabra de Dios. Sí, Dios se enoja porque si nos creó por amor y nos dio la vida por amor, Él sí se pone enojado, vamos a decir así, cuando somos personas sin piedad, especialmente con Él. La piedad significa respeto a Dios, impiedad significa no respetarlo. Ante la injusticia, para todos sale el sol, y quererse apropiar el sol, los del norte, y dejar a los del sur sin el sol, no se vale. El agua es de todos, y jalar el agua nada más para unos y descuidar a otros no se vale. Por eso papá Dios nos diseñó para el bien, no para el mal. Nos hizo para la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni el siglo XXI, los que vivimos en el siglo XXI tenemos excusa. Podemos ver a Dios, su poder, su deidad, su grandeza, al ver tan solo la lluvia. El hombre no puede hacer llover. Al ver la luna, el sol, al ver las manzanas que hoy se comió, las papayas que hoy se comió, el agua no la puede crear el hombre, es una materia que está hecha y ya no se puede repetir. El oro igual. Por eso no tenemos excusa, porque si queremos ver a Dios, ahí está, se manifiesta en la obra de sus manos.
Continuamos con Romanos 1, pero ahora verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le reconocieron. ¿Sí? ¿Qué dice papá Dios? Me han abandonado. La gloria de Dios es que volvamos a Él y lo alegremos con la amistad con Él. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿dónde? Pues en la obra de sus manos. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, está de moda esto, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Palabra del Señor. Ahí está el misterio. Usted que está escuchando esto, sí, pues han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso en cada misa yo procuro trabajar este capítulo 1 de Romanos, verso 21, donde le demos gracias y volteemos a ver que su rostro está en un mango. El rostro está en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, en usted misma, en usted mismo. Párese en el espejo y admire a Dios en la criatura que es usted. Pero lamentablemente el hombre me ha abandonado, dice papá Dios en Jeremías, y ha confiado en lo que yo le di, en su sabiduría, pero su sabiduría es muy corta. Se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por lo incorruptible, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Hoy el Dios de este tiempo es el hombre. El pecado, según la palabra de Dios, es la impiedad. Ya dijimos, piedad, respeto a Dios. Impiedad, no te guardo respeto, no te doy gloria, no te doy gracias. Ahí está, piedad es tener respeto a Dios, reconocer su grandeza y nosotros nuestra pequeñez ante Él. Somos pequeños. God is dead en inglés, Dios está muerto. Hay quien, por ejemplo, este autor de 1900 aproximadamente, del inicio del siglo pasado, este señor proclamaba la muerte de Dios. Sí, ahí está, otra vez, esas imágenes. El pecado es un no rotundo a los planes de Dios para el hombre. Si dice no matar, yo mato. No robar, yo robo. ¿Sí? No cometer adulterio, yo lo hago. No mientas, sí miento. No codiciarás las cosas ajenas, ¿por qué no? Y hasta se hace tranza con las leyes para alcanzar la propiedad del otro. Hemos dicho que Él sabe para qué nos hizo, y ya lo sabemos nosotros, para amarnos, para disfrutar lo que Él nos dio, y sus mandamientos son el instructivo. Ahí está, amarlo a Él con todo el corazón, santificar sus fiestas, darle su lugar. Desde el comienzo el hombre rechazó a Dios, adorando ídolos, adorando las cosas de este mundo. En tiempo de Moisés, ahí está el becerro de oro, lo podemos ver en Éxodo 32:3. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Palabra del Señor. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuántos dioses tuvieron los romanos, los griegos? Y allí entre esos pueblos llenos de dioses apareció este pueblo humilde y sencillo, donde Dios se manifiesta y con poder hasta la fecha sigue su obra. Se manifestó dentro de estos países poderosos, romanos, griegos, egipcios, todos esos señores, babilonios, todo lo que era, todo el poderío de aquel tiempo. Y miren, hasta la fecha sigue su obra, ahí se manifestó. Quiso construir un reino sin Dios, el hombre. Quiso construir el hombre un reino sin Dios. Vean ustedes cómo está el tiempo. Yo vuelvo a decir, si este bichito es mano del hombre, qué bárbaro. Construir un reino sin Dios, y el reino consiste en un nuevo orden. Es darle un giro para hacer que el hombre sea su propia regla, sea su propio rey, y que él mande sobre sí mismo. Y ya a Dios quítalo. En vez de adorar a Dios verdadero, adoró las cosas de este mundo, las obras de sus manos, se adoró a sí mismo. Ese es el pecado del hombre. Me abandonaron a mí y se han
casado con ustedes mismos, se adoran a ustedes mismos. Es la idolatría de este siglo. Ahí está, miren, lamentablemente somos como un gatito y en el espejo nos vemos como un león gigante. Queremos llenar la vida con esto, idolatramos. Ahorita acaban de dar un reporte que la gente que salió del encierro, la que más gastó dinero fue la gente de mediana clase para abajo. Sí, mire, como que llenar el interior de riqueza, y la verdad es que eso no llena, desgasta. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El miedo. El miedo. El miedo. Espero que sigan escuchando, por ahí me dicen que bajó un poquito el volumen, hablaré más fuerte. Su consecuencia es el miedo, la violencia. Le bajé el tono a esas fotos para que no haya problemas, pero si las alcanzan a ver, yo creo que sí. Violencia, ahí están las consecuencias del pecado, de caminar sin Dios. Ahí están las consecuencias del pecado, de caminar sin Dios. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Por eso dice, la consecuencia del pecado es el odio. El odio, cuánto odio hay en el corazón del ser humano. Y volteemos a ver nuestro país y cómo hay odios, incluso partidistas, hay odios dentro de nuestras calles, de nuestros vecinos. Y es porque no hemos convivido con Dios, lo hemos separado de nuestra vida. Y podría llamarme yo religioso, católico, de Dios, pero si mi vida no se ajusta a la amistad con Dios y dejar que Él haga su obra en mí, yo también puedo caer en esto. Muerte. ¿Cuánta muerte? Hoy la muerte tiene números, cifras enormes de muertos. Chequen, no les miento, vean, desde México hasta Argentina son 130,000 muertos al año. Es mucha muerte. Tan solo chequen a nuestro alrededor, cuánta muerte hay. Y es gracias al abandono que hemos hecho nosotros a Dios. Y nos hemos quedado con las obras de nuestras manos. Y ahí está cuánto dolor estamos generando. Gracias por decirme que sí se escucha. Profunda división en el hombre. Ahí está el problema, mire, ese arbolito que está partido a la mitad, floreciente y el otro ya reseco. Así estamos. Unos tienen vida, los otros tienen muerte. Una parte está con Dios, la otra está lejos de Dios. Profunda división en el ser humano, en el hombre. Toda su vida, individual y colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahí está, por eso. Y cuando nos alcanza el mal, ¿cuánto dolor genera? Cuando nos alcanza la maldad, ¿cuánto dolor genera? Por eso usted y yo volvamos a Dios, volvamos a Él. Él nos ha dejado de amar y tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. Por eso seguir a Jesús, según su palabra, es eso. Vea usted esta foto, se me hace muy reveladora, donde están jugando venciditas estas dos imágenes, el bien y el mal. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? El hombre, mirando a su interior y contemplando su vida, se descubre inclinado hacia el mal. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Nos descubrimos frágiles y nos hacemos el buen propósito de hacer las cosas bien y de repente otra vez sucumbimos. El hombre, mirando a su interior y contemplando su vida, se descubre inclinado hacia el mal y sumergido en múltiples males. Se siente además cargado de cadenas. Sí, se encadena. Qué difícil es salir de un pecado. Y más si ese pecado te encadena porque se siente bien, porque te está dando dividendos, porque te da una alegría muy pasajera, una alegría muy corta, y lamentablemente te encadenas. Me encadeno, y eso no lo quiere Papá Dios. ¿Por qué? Porque es pecado contra mí, pecado contra el otro y pecado contra Dios. Es decir, las consecuencias son muchas. Consecuencias del pecado.
en el cuerpo toda clase de malestares, dolencias, enfermedades, pequeñas y grandes, leves e incurables, órganos dañados. Papá Dios así no nos diseñó. Él nos diseñó para el bien. ¿Cuántos, por ejemplo, traemos una enfermedad ya crónica? Y esa enfermedad se generó desde la genética, desde nuestros antepasados. Y se mutó. ¿Por qué? Porque no se respetó el orden que dejó Dios. Incluso la misma mezcla de la propia raza, ¿cuántos problemas trae? Ya sabe usted que no puede engendrar un hermano con una hermana, etcétera, ya lo saben. Porque hay una norma natural en el físico, en el cuerpo, en la naturaleza. Hay consecuencias en la mente, hay desorden, falta de armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. Ahí está un esposo que no entiende, una esposa que no entiende. Ahí están las consecuencias del pecado. El pecado huele en eso, en todos esos daños que hay, tanto familiares, en el físico. Y ahí está el problema, ¿no? Estas imágenes, mire, no sabemos convivir. Ahí está, por ambición se lastima el mar, por ambición, por problemas internos, el pecado se lastima a un ser humano. La bebida a veces es el escape, y es un pesar, es un martirio otra vez. ¿Sí? El hombre que se siente superior, el rey, cuando simplemente somos una criatura fácil que necesitamos que alguien nos rescate. Ahí están nuestros sentimientos dañados, ahí están nuestros sentimientos heridos. Es gracias al pecado. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han convertido en cisternas agrietadas que ya no retienen. Por eso nuestra resequedad, tenemos sed de Dios. Ahí están las consecuencias, relaciones entre las personas falsas. ¿Cuántos matrimonios hoy se están realizando, los cuales no tuvieron que haberse realizado? Porque por tanta cosa que hay ahorita, se eligió la pareja no tanto por la persona, sino por la relación, que alguien esté conmigo, porque me siento solo, porque me he alejado de Dios. Elijo a cualquiera, al rato no me entiendo y ¿sabes qué? Vete de la casa, y se acabó aquello. Entendamos por qué hay tanto separación de matrimonios. ¿Por qué? Porque se está eligiendo desde el vacío, desde una necesidad, y no desde el amor, desde la admiración a una persona. Miren, relaciones conflictivas o enfermas, cuánto pleito. Relaciones conyugales y familiares desajustadas. Si tiene chance, póngase a ver con su marido esto. Mira, viejo, a ustedes muchachos, mira, vieja, ven, mira, ven. Vamos a escuchar esto una vez más. Me gustó lo que aprendí con el Padre hoy, y que les llegue un poquito esto. El Espíritu Santo llega a través de estas pláticas. Vea usted el rostro del pecado. El pecado tiene rostro. Ahí están las figuras. Por eso es importante que hoy nos pongamos en el espejo y ver mi propia vida de pecado y cuánto he abandonado a Dios en todo sentido, con graves daños para toda la vida. Pienso en esta imagen que estamos viendo, cómo a veces nuestro pecado daña a otros. Póngale lo que quiera, esa personita que está allí en posición fetal, protegiéndose. Imaginemos lo peor. Ese es el pecado. Así nos ponemos cuando alguien nos lastima, nos hiere. Por eso el pecado es serio. A veces hacemos chiste de él, ¿no? Pero el pecado es lo que nos tiene ahorita donde nos tiene. Incapacidad de amar sanamente. Ahí puse mi fotografía, miren la nariz, la boquita, el campo verde, ahí de la huerta. Incapacidad de amar sanamente, y ambicionamos, vamos siempre con ventaja, buscando mis intereses, y nos petrificamos en eso, nos hacemos duros. Por eso puse ese rostro allí, la corteza de ese árbol, que se me figura un rostro de perfil, y cómo nos hacemos duros, y no nos importa lo que estamos dañando a las otras personas. Abuso de todo tipo a niños y adolescentes, donde quiera, donde quiera, dentro, fuera de casa, dentro, fuera de iglesias, dentro, fuera de las escuelas. Sí, hay abuso de todo tipo a niños y adolescentes,
Y como son inferiores y yo soy egoísta, no respeto la dignidad de esas criaturas. Igual como papá, como mamá, ¿cuántas veces una mamá le carga más a uno que a otro? Y es porque te sientes que te la debe, o sientes proyección en esa criatura y la rechazas. Hay mamás celosas, bueno, aquí en Silao y en León no, pero quién sabe más allá. Unas mamás bien celosototas, no permiten que el esposo le dé un besito a la niña, porque luego se ponen de un plan deshumanización y despersonalización del sexo. ¿Cuánto daño ahorita interior se descarga en un abuso hacia alguien, hombre o mujer? No me importa aquí preferencias, aquí se habla en general, una deshumanización y despersonalización del sexo. Incluso se ha vuelto un producto, hay quien lo vende, ¿sí? Pero hoy con la tecnología, de mil maneras, hay una deshumanización tal que se cosifica a la persona y ya no es un acto de donación que Dios permitió y Dios regaló a quien decide amar de esta manera. Agresividad de palabra y hechos. Me han abandonado a mí y se han vuelto cisternas agrietadas. ¿Cuántas veces descargamos, en vez de descargar en Papá Dios nuestra toxicidad, la descargamos en el más débil? Eso es consecuencia del pecado. Relaciones engañosas. Ahorita, por ejemplo, cuánta mentira hay en nuestras relaciones, cuánta mentira hay en esas redes sociales. Y de verdad hoy hay que ponernos bien serios por nuestra propia salvación de hoy, de este día, porque cuando se consumen estas relaciones engañosas, no me diga que no, duele el corazón, duele. Y esto está de moda. Yo no entiendo de verdad cómo esos aparatos se han apoderado de nuestros sentimientos. Incluso esos aparatos ya tienen nuestros secretos. Ahí tienen nuestros secretos esos aparatos, y es consecuencia del pecado. ¿Qué andamos buscando en esos medios? ¿Qué andamos buscando en X o Y persona que sabemos, ¿sí?, que nos va tarde que temprano a engañar? Y la traición siempre es joven. Y esto, insisto, está de moda. Relaciones interesadas y posesivas. Ahí le bajé el tono a esa foto también, porque se ve un poquito agresiva, cómo al humano lo han convertido, o se ha convertido al humano en un negocio. Trata de personas y se relaciona con tal o cual persona para el rato prostituirla, ¿sí? Relaciones posesivas, donde ahí descargo toda mi frustración, y las personas aguantan hasta 30, 40 años. Adicciones y codependencias es también fruto del pecado. Véalo así también. Véalo, también le bajé el tono a esa foto por lo mismo, para no tener problemas, pero las adicciones y la codependencia que tenemos a ellas es parte del pecado. Queremos llenar nuestro vacío con esos placeres. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se convirtieron en tinacos agrietados y ya no retienen mi amor. Por eso hemos dicho que el pecado nos impide sentir el amor de Dios. Y cuando aceptamos su amor, créanmelo, empezamos a consumir menos esto y menos muchas cosas, como que nos sentimos llenos en el interior. Desconfianza y soledad. Nos aislamos, desconfiamos de todos. Relaciones sociales dañadas. Corrupción, opresión, explotación. Esto ya es tema de nosotros, ya lo sabemos muy bien, o sea, no hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? Ese es producto del pecado. Sí, claro, por supuesto. Vea usted, ¿sí?, el hombre que hace esos artefactos para matar y para buscar sus intereses. Explotación de todo tipo, sexual, laboral. ¿Cuántas veces hay gente que se va esclavizada, se la llevan para hacer labores deshonestos, desde luego, pero con ciertos intereses? Explotación de todo tipo, sexual, laboral. Imperialismos y afán de poder.
Esto es muy claro, ¿para qué ahondar? Hay sistemas, hay presidentes, hay gobernadores en todo el mundo que quieren imponerse y de verdad se convierten en reyes. Estaba viendo que en África un presidente que fue elegido se coronó él solo, como Napoleón, y mandó pedir de Francia, fíjense hasta dónde llega el vacío y el afán de poder, mandó traer de Francia todos los inmobiliario y todo, y un maestro de ceremonias para que hiciera la coronación de él. Búscalo en YouTube, no es WhatsApp, creo que hasta Nat Geo presenta un reportaje de esos imperialismos, de esos totalitarismos, y este señor se coronó como Napoleón, hizo su festival y todo, y pésimo gobernante en África. Lo bueno es que nada más se da en África, Conflictos raciales y guerras también son fruto del pecado. Ya ven ahorita las manifestaciones en Estados Unidos, acaban de matar a un latino el día de hoy, en Texas, si no me equivoco, y otra vez manifestaciones, no fue en Texas, en Arizona. Guerras y más guerras, marginación, nos olvidamos del otro, eso es terrible, miseria y hambre. Es que no debería de haber hambre, ni mucho menos miseria. Es fruto del pecado, de que si el agua es para todos, yo hago la negociación y yo me la quedo. ¿Cuántos casos han salido aquí en México que se hacen presas o se hacen cosas para agandallarse el agua del campesino, de los ríos? Cultura de la muerte. ¿Cómo está ahorita esta cultura? No me refiero al culto a la muerte, me refiero a una cultura de muerte, donde ya matar ya es lo más ordinario, como que es lo más normal. Y claro, también su culto a la muerte. ¿Cuánta gente tiene ese culto y que en realidad también es fruto del pecado? Me han abandonado a mí y se han hecho becerros de oro, han adorado la imagen de sí mismos, la hechura de sus manos, ¿no? Esto es tremendo. La tierra dañada seriamente. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la tierra? ¿Cuánta lastimadura a la tierra? ¿Por qué? Por la avaricia. Aire, manantiales, ríos y mares contaminados. Ahora que vayamos a la playa, no plástico, no bolsas, no desechables, no. Hay que respetar la casa de todos. Mira el cañón del Sumidero y cómo se llenó de basura. Ahí está la otra foto. Yo nunca he ido, quien ha ido, felicidades, ha de ser un paraíso. Pero miren cómo quedó hace poco. Le hablo hace unos cuantos años, ¿sí? Ahí está el hombre, la mano del hombre, mire, se tuvo que limpiar no sé cuántas toneladas de basura sacaron. Y somos nosotros los seres humanos que no cuidamos la creación. Vean nada más qué hermosura. Es de papá Dios para nosotros. Bosques arrasados. Hay quienes van, hacen su día de campo, dejan las fogatas, los cigarros, etc. Eso es lo que favorece. Aunque déjeme decirle que un bosque empieza a incendiarse por un vidrio, por el efecto de la luz a través del vidrio que quema una hoja y comienza. Especies de animales acabadas. Ese es el pecado, la consecuencia del hombre que no respeta, porque esas aves tienen derecho a vivir, tienen derecho a ser respetadas. Por algo papá Dios las dejó allí. Cuando vaya a Puerto Vallarta, saludos hasta allá, hermoso Vallarta, cuando empieza el malecón, ahí viniendo de acá de la carretera que nos lleva hasta allá, hasta el centro, hay mucho pelícano ahí, hay mucha ave todavía. Me encanta pasar por ahí porque me emociona ver esos animalitos. Y qué bueno es que los respetáramos. Todo esto no lo manda Dios. Todo esto no lo manda Dios, No hay que echarle la culpa a Él. No quiere esto para nosotros. ¿Cómo nos soñó entonces? Si no quiere esto para nosotros, ¿cómo nos soñó? Pues hay que ver su palabra. Su palabra es el secreto de cómo nos soñó. ¿Sí? Todo es consecuencia del abuso de nuestra libertad. Hoy vuelvo a reafirmar, ¿sí? Hay quienes dicen, hay grupos que tienen una forma de pensar distinta a nosotros, son grupos muy poderosos. Dicen, si Dios
le dijo a Eva y a Adán que no comieran del fruto, oye, pues ¿qué Dios es ese? Que le da la libertad, después se la quita. Y después dice, pues yo por eso prefiero al otro, al que le dijo, ven y come, tienes permiso. Y obviamente quien está representado allí en esa escena es la serpiente, que simboliza al enemigo, al demonio, al mal. Esto es tremendo, ¿eh? ¿Cómo decide estas gentes hoy en día que rechazan a Dios? Sí, pues le dio la libertad y se la quitó. Por eso yo me voy con el otro, que sí dio permiso. Y la libertad tiene un límite. Lo hemos aprendido juntos, ¿no? Los derechos de los demás hoy están en boga. ¿Hasta dónde puede uno llegar? Hasta no lastimar los derechos del otro. Hay límite de mi libertad. Y esto hay quien no lo entiende y ha tenido la osadía de utilizar esto tan sano, que es la libertad, para dañar al otro. Consecuencias del rechazo a Dios. Hay consecuencias de rechazar a Dios. De todo esto, Dios no es responsable. Vean ese bebé llorando, ese bebé lastimado. ¿Cuántos bebés hay lastimados? Pero ya los papás de ese bebé vienen lastimados también. Dios no es responsable, ni lo quiere, ni lo manda. ¿El responsable quién es entonces? Vea la lágrima. ¿Quién es el responsable? Gracias por estar, gracias por compartir. Yo termino. Bueno, perfecto, nos vamos. Simplemente doy el retroceso de las imágenes. Faltan 7 minutos. Ya sabe de cara de qué, quien no se quede a misa, ¿eh? Espero les haya gustado. Dejen un comentario, dejen una opinión, dejen una oración, hagan algo, ayúdenos a evangelizarnos juntos. Y vean ustedes, Dios nos ama, pero lo que nos impide es el pecado, la maldad. Gracias por darme la hora. Ya me desconecto terminando estas diapositivas y me regalan 5 minutos a lo que van al baño, porque unas van al baño y después ya no regresan. Y nos vemos en misa. Yo creo que sí les gustó, yo creo que sí les pareció bien, les ayuda a interpretar por qué hay tanto mal en el mundo. Y la respuesta está en Jeremías. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Sí, este material lo voy a ir dando, se queda grabado en Face y también en YouTube. Si quieren regalárselo a alguien, regálenselo, pero en orden, así del 1, luego el 2, a ver, chécate esto, no, el 2 y después el 5 y... No, en orden. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Papá Dios, porque tú nos ayudas a interpretar por qué tenemos tanto mal, por qué las cosas no nos están saliendo bien. Y a pesar de todo, hoy en este tiempo te están rechazando más fuerte. Ya no te rechazan con espadas, sino con leyes. Te rechazan con ciertas normas. Ya no quieren que tu voz brille. ¿Por qué? Porque sienten que les quitas la libertad, cuando en realidad la libertad se ejerce desde el amor. Ahí nos amaste para ser libres, pero en el amor. Ayúdanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana sigo con la tercera entrega, como de 13. Son 13 entregas. Aguanten, inviten a otras personas, pero que ya vayan, que no se queden tan atrás, que vean la primera entrega y la segunda. Esto también es clase de Biblia. Gracias, buenas noches, cuídense.